iglesia es un pueblo redimido que ha llorado y que ha sufrido en su larga existencia. La iglesia fue azotada y esparcida, pero permaneció unida en su amor y sus promesas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia por el mundo ha caminado, pero no ha contaminado su cuerpo con la impureza. La iglesia muchos males ha soportado y con paciencia ha esperado la redención que se acerca. Levántate, oh anunciadora de Sión, súbete sobre un monte alto, ve y dile al mundo que Cristo vuelve y el amor la sustenta. Pero Dios aún así cree en el hombre. Aún así Dios cree en el hombre, en que al final llevará a cabo su plan. Suelte tú por la boca lo que suelte. Haga el pastor lo que haga. Pastor, Dios tiene autoridad de quitar ese y poner el otro. Lo hizo con Saúl. Le dijo a Jacob, a Saúl yo deseché y amé a Jacob. A Faraón para eso te he levantado. Entonces, ¿tú quién eres para saber cuáles son los misterios de Dios? Y cuáles son los que Dios tiene para esta humanidad, o para ese pastor, o para esos miembros de la iglesia. Tú has hecho juicio sin saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuáles fueron los juicios que habrían hecho aquellos vecinos de Sarai y Abraham cuando embarazaron una egipcia y luego le echaron de casa? ¿Estás escuchando? Estoy hablando con la palabra, hermano. Estoy hablando con la palabra. Luego nosotros nos vamos un poquito más adelante y encontramos a elegir Isaac. A Isaac le nacen 2 hijos. Ya ustedes saben la historia, lo que saben Biblia. Estoy hablando con lo que saben Biblia. Cómo entre esa casa ya había división. Uno amaba a uno y otro amaba al otro. Isaac amaba a Saúl y Rebeca amaba a Jacob. Jacob engañó a Saúl y engañó a su padre. Corrió hacia la tierra de su padre, de su madre, y allí engañó también al abuelo. ¿Está viendo? Dios sigue tratando con el hombre. Oye, ¿por dónde va el hombre? Caminamos un poco más adelante y le nacen a Jacob 12 hijos, sin contar las hijas. Y entre ellos 3 mujeres. Mujeres que se lo jugaban. Mujeres que apostaban por él. Mujeres que se volteaban. Y Dios observaba cómo el hombre venía desenvolviéndose. Oye bien, vemos y damos un salto hacia la historia de José. Los hermanos venden a José. Dios sigue en el plan. Estoy hablando de las cosas como la Biblia ha venido para que tú veas. Cuando damos el salto llegamos hasta David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Ya tú no te voy a hablar de David porque han hablado tanto de David por estos medios. Ya saben la historia de David. Cómo cayó, pecó, pero se humilló, pidió perdón y volvió y Dios le levantó porque Dios prometió que no lo iba a dejar caer. Amén. La de Salomón. Sabemos lo que hizo Salomón. Seguimos hasta Cristo. Cuando llegamos a Cristo encontramos la iglesia revolucionaria de 12 apóstoles, en la cual Dios, el mismo Cristo, mandó a 12 primero, que vinieron en victoria diciendo: hemos visto a Satanás descender del cielo como un rayo y que los demonios en tu nombre no se sujetaban. Jesús le dijo: esto no es nada. Ustedes asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No importa cuántos demonios echen, no importa cuánta santidad ustedes crean que tengan. Lo importante es asegúrense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Continuamos. Judá andaba con Jesús. También Tomás. Tomás fue el que dijo: si yo no meto mi dedo dentro de la llaga, yo no voy a creer que él ha resucitado.
Eso se llama incredulidad. Judas vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata, pero andaban con Jesús. Jesús sabía que andaban con él. Lo que no podemos creer es que Jesús era Dios para una cosa y no era Dios para otra. Jesús sabía quién era Judas, Jesús sabía quién era Tomás, pero también sabía quién era Pedro, que le dijo: me negará 3 veces. ¿Está viendo? Cuando luego Jesús se va, hay problema en la iglesia. Pedro, Pablo y Bernabé tienen discusiones. Pedro y Pablo tienen discusiones. Léanse el libro de los Hechos. Hubo discusiones entre ellos, tanto de una manera y tanto de la otra. ¿No era esa la iglesia de Cristo? Porque se discutían y porque se peleaban. ¿No seguían siendo ellos la iglesia de Jesucristo? Pablo le escribe a todas las iglesias. Todas tienen problemas. Pedro va como obispo registrando y llevando el mensaje de consolación a toda la iglesia que estaban caminando mal. Tanto en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria, y en toda parte iba Pablo. Iba Pedro también. Y Pablo también. La iglesia de Jesucristo no ha sido más ni menos, hermano. Hoy en día, tú buscas las instituciones hoy que hay en la sociedad. Bomberos, militares, gobierno, síndicos, diputados, políticos, doctores. En toda la institución deportista, en toda la institución que hay hombres, hay problemas. Pero la institución no dejan de ser en la que algo de ley en la que tú debes de creer, o por lo menos en la que tú puedes participar para formarte. O sea, no importa si el profesor tal cayó y lo denunciaron en orgía o en lo que sea, usted sigue siendo un estudiante. Si el tal profesor en la universidad cayó por allá y lo sacaron porque estaba con 2 o 3 jovencitas de esas, usted sigue estudiando. Si el general tal cayó porque lo descubrieron en orgía y diciéndole infiel a su mujer, usted sigue siendo militar. Si en caso el gobierno tal o el diputado tal lo pillaron haciendo, usted sigue siendo político. ¿Cuál es el asunto? Que lo único que usted no puede permitir cuando un hombre, porque somos hombres, cae, es en el evangelio o en la religión, porque ya voy a incluir religiones todas, católicos, cristianos, todo. En todos somos hombres. Unos están destinados para unas cosas y otros están para otras. Uno, como ya usted ve lo de la milicia, que han dejado la milicia en vergüenza, también otros han dejado el evangelio en vergüenza. Pero el evangelio tiene que seguir. El evangelio tiene que seguir porque el evangelio viene de arriba de lo alto. Y Dios ha creído en el hombre. Dios ha creído que el hombre puede hacerlo. Dios siempre se ha valido del hombre para llevar a cabo su plan. Dios te ha escogido a ti para que usted predique un evangelio limpio y sincero. No importa cuánto se tuerzan, no importa cuánto caigan en el camino. Usted sigue predicando un evangelio limpio y puro. Cuando usted pierde la visión, entonces pasa lo que está pasando hoy en YouTube y lo que está pasando en el Facebook. Cuando usted pierde la visión, entonces pasa lo que está pasando hoy en el Facebook y en YouTube. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que hemos perdido nuestra raíz. Decimos, oye bien, decimos la palabra que ahí entonces que voy entrando, de que yo, según mucho, radicalismo, somos radicales. ¿En qué somos radicales? ¿Sobre qué tú estás fundado? ¿Cuál es tu fundamento? Porque una persona que es radical tiene que tener un fundamento creado por él. O, oye bien, a algo que él está seguro de lo que está formado. Podía haber sido Pedro, podía haber sido Pablo, porque fueron gente, no digamos que ni Pablo, porque Pablo no era discípulo ocular de Cristo. Fue llamado, pero no fue discípulo ocular de Cristo.
A esto le toca a Pedro y a ellos, que ellos fueron los que vieron a Cristo formar esto. Y ellos pueden estar formados radicalmente en eso, porque ellos lo vieron. Más lo demás es copia de copia. Tú, yo, somos copia de copia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo como perito y supervisor de la obra he puesto el fundamento en que se me llamó. A mí se me llamó a crear un fundamento. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás sobre ese fundamento? ¿Estás tú arraigado sobre el fundamento que el apóstol Pablo ha creado? Que según él, y yo creo que así fue, Cristo le llamó a formar ese fundamento. En la que el apóstol Pablo dice: yo como perito y supervisor de la obra he creado un fundamento, el cual me ha asegurado de crearlo como él me ordenó. Ahora yo te solto, dice el apóstol Pablo, de que cualquiera que vaya a construir sobre este fundamento, que tenga cuidado lo que construye. Porque lo primero que ustedes deben fijarse, que para construir sobre este fundamento que yo he formado y he fundado, ahí cabe nada más Cristo. Ahí no cabe oro, ni hojaraca, ni nada de esto, ni metal ninguno, ni hoja ninguna. Ahí lo que cabe solamente es Cristo. Predica tú a Cristo. Porque si yo estoy predicando a Cristo, a mí me importa lo que el pastor hizo. Si yo estoy predicando a Cristo, a mí me importa lo que el hermano que está predicando por YouTube suelte. Si yo estoy predicando a Cristo, a mí me importa lo que el hermano haga. Porque a mí se me llamó a predicar ¿a quién? A Cristo. Y por todo el mundo llevar este evangelio. ¿El evangelio de qué? De salvación. Que todo el que creyere será salvo, él y su casa. A su nombre es gloria. Casos como esos se dieron. Vámonos al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 1, leemos. 15, verso 1, leemos. Entonces algunos que venían a Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Era ese el mensaje? ¿Fue ese el mensaje que Jesucristo le dijo a Nicodemo? ¿Predicamos lo que predicaba Nicodemo o predicamos lo que predicaba Cristo? Porque hay mucha gente que todavía están predicando lo que predicaba Nicodemo. Muchos. Porque se han formado radicalmente en las cosas que se ven. Y las cosas que se ven son de obra. La obra de la carne o la obra de la ley, terrenales. Pero las que no se ven son espirituales y esas se llaman fe. Y por fe soy salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por fe soy salvo. Amén. Ellos dicen, repetimos el versículo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que se habían convertido nuevos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mas Jesucristo le dijo a Nicodemo, le dijo: es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Mira, aquí está la contradicción. Si no circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no pueden ser salvos. Jesús le dijo a Nicodemo: todo aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, aquí está. Aquí está la balanza, hermano. Mira ahí. ¿Estás predicando tú a Nicodemo o estás predicando tú a Jesús de Nazaret? ¿Estás predicando tú a Jesús de Nazaret o estás predicando tú a Nicodemo? Esa es la pregunta que yo te hago hoy en día. Porque el mensaje es nacer de nuevo. Pero Jesucristo dijo, Pablo dijo que yo soy el que Dios me llamó a los gentiles. Para decirle a los gentiles que edifiquen sobre Cristo. Que Cristo es la roca. No importa lo que tú construyas, pero asegúrate de que Cristo sea la cabeza. ¿La cabeza de qué? El ángulo perfecto de la construcción. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar con el capítulo 15 de los libros de los Hechos y el versículo 2. Búsquenlo en la Biblia.
El versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar de este asunto. Ahora, tienen una discusión con este grupo, que ya hablaremos más de ellos hacia adelante, conservadores de la ley, de estos que guardaban la ley de Moisés. Tienen esa discusión. Y la discusión se hizo tan incómoda, en la cual hay gente que se meten en tu mente. La gente que quieren cambiar tu posesión, tu raíz, como dice la palabra allí. La raíz formada en lo que tú has creído. Que vuelvo y le digo, no tengo nada con el radicalismo. Pero vamos a ver qué tan bueno puede ser en estos tiempos, o para el evangelio el radicalismo, o qué tan malo puede ser. Estos estudios van para adelante. Nosotros vamos más adelante. Digo, yo especialmente no tengo nada, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del tema. Si estamos en lo cierto, si no estamos en lo cierto. Y si tú eres bíblico, lo seguirás. Se complicó la cosa con los apóstoles. Hoy se complica la cosa en la iglesia con los pastores. Hoy se complica la cosa con los líderes de la iglesia. Pero usted tiene un problemita, un solo problemita. Es que usted se está fijando mucho en los humanos. Y si usted se fija mucho en los humanos, va a fracasar. Y si usted se fija mucho en los humanos, va a fracasar. Porque Dios te viene haciendo a ti un recuento desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todos hemos fallado. Pero aún así Dios tiene un plan de salvación al final para muchos de ellos. Para los que han creído en Cristo. Por encima de tu lengua y de mi lengua, Dios salvará las almas. Por encima de Satanás, porque es una promesa, Dios salvará las almas. Satanás se ha levantado hoy por el Facebook, se ha levantado por el YouTube, se ha levantado por todo, trayendo doctrina falsa, trayendo enseñanza falsa, trayendo profecía falsa, porque es lo que está haciendo. ¿Tú sabes por qué Satanás está trayendo todo eso? Para darle lugar, ¿tú sabes a qué? A un concilio nuevo que tiene que entrar en estos últimos tiempos, que se llama, puede ser, el anticristo, y él tiene que encontrar la casa. ¿Cómo? Él tiene que encontrar la casa destruida. El matrimonio tiene que encontrarlo roto para poder entrar. Si el matrimonio no está roto, el vecino no entra. O la vecina. De la única manera que el vecino o la vecina entra es cuando el matrimonio está roto. Y es lo que estos predicadores, predicando los trapos sucios de la iglesia, de los pastores, no ven lo bueno. Porque no he visto yo de esto todavía cuando van a una iglesia y dicen, mira, se dio un mensaje bueno. El Espíritu Santo se glorificó. Hay una hermana que estaba cantando, no cantaba tan bien, pero lo hacía para el Señor con gozo. Yo me gocé. No. Te presentan en la pantalla todos los defectos del culto. Si el pastor bailó, si el pastor cantó mal, si la hermana cayó, si el varón se levantó, enseñándole eso a la población para que no se convierta. Tú no sabías, a que tú no sabías que tú estabas participando con el diablo. Tú estás participando con el diablo. Porque usted más que nadie debe saber que la iglesia nunca fue perfecta. La iglesia tendrá su perfección el día de su transformación. Búscalo en el libro de los Hechos. Búscate las cartas de Pablo. Toditas tenían problemas, hasta padres viviendo con las hijas, con las mujeres de sus hijos. Y los hijos viviendo con las mujeres de sus padres. Entonces, ¿por qué no lo tenemos grabado? Porque no había cámara, pero están escritos. Entonces, tú hoy en día tú no estás enseñando nada bueno por ese canal, ni estás predicando nada bueno. Tú crees que tú estás predicando algo bueno porque te están dando mucho like, porque hay mucha suscripción, porque tienes yo no sé cuánto like, yo no sé cuánta suscripción. Pero eso es lo que tú vas a cobrar. Vivirá de eso. Y eso es lo que te va a llevar al mismo infierno. Cuando te mandan un vídeo huyendo de cierto pastor, de cierta iglesia, usted lo monta huyendo en el canal. Sin pensártelo dos veces. Porque por ese vídeo te van a darte cuánto like, cuánta suscripción. El canal que está pegado es el canal que habla de los problemas de la iglesia. Sin embargo, tu alma va derechita al infierno y tú no lo sabes. ¿O tú crees que con eso tú vas a ser salvo?
¿Acaso tú crees que Satanás no es ese el trabajo de él y tú lo estás haciendo? La cuestión que había que tratar, amén, era de suma importancia dentro de la congregación, que sería la iglesia. Y los asuntos de la iglesia se tratan dentro ¿de dónde? De la iglesia. Y los problemas de la iglesia se tratan ¿dónde? En la iglesia. Tenemos por costumbre decir que los problemas del hogar se tratan ¿dónde? En el hogar. Y que hasta en la familia más prestigiosa de la nación hay problemas. Pero se tratan ¿dónde? En la casa. Hoy usted se ha encargado de ir a la casa a recoger los trapos sucios para divulgarlo dentro de un canal de televisión y de una emisora o del Facebook, por tal de que le den puntuación y de que decir que usted está pegado. Usted no está buscando la salvación, usted no está buscando el reino de los cielos, usted está buscando, está pegado, está buscando los aplausos de la humanidad, está buscando vivir de ellos. ¿Y es esa la voluntad de Dios? Leemos el versículo 5 y 6 de Génesis para hacer una pequeña comparación, porque no olvidéis que el tema de hoy es que Dios le ha otorgado el poder a la iglesia. Amén. Traemos un tema un poco complicado para el mundo en que estamos viviendo hoy, en lo que la gente cree que la iglesia está peor que lo que están afuera. Yo le vengo a traer un mensaje que si la iglesia hubiera sido perfecta, entonces Cristo no hubiera muerto por él. Si nosotros hubiéramos alcanzado la perfección, entonces no había un plan de redención. El plan de redención es porque Dios sabe que nosotros somos imperfectos y que en esa imperfección se glorifica Él. Pero usted no lo sabe, porque a usted también Satanás le ha cegado los ojos. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia se le ha otorgado todo el poder, aún con sus dificultades, aún con sus problemas, aún con sus debilidades. Esas las que nos hacen hijos de Dios. No porque Dios sea débil, sino porque Él se ha placido y se glorifica en medio de esa debilidad. Porque cuando tú caes, entonces en ti hay algo que se llama perdón. Y eso es lo que Dios quiere de ti. El mundo no sabe pedir perdón. Tú sabes pedir perdón. Y todo aquel que pide perdón tiene un corazón dispuesto también a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Jacob llama a José y tiene esta conversación con José, según Génesis 48, 5. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. El 6 dice, y lo que después de ellos ha engendrado serán tuyos. Amén. Por el nombre de su hermano serán llamados en su heredad también. Un pacto. Un acuerdo. Oye bien. En la que Dios observa, pero calla. En la que el hombre y hombre se ponen de acuerdo. ¿Por qué Israel trae este texto bíblico que parece no encajar con lo que traemos? Sí encaja. ¿Dónde encaja? En el libro de Mateo. En Mateo 18, 19 dice, otra vez digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Está viendo el poder que Dios le ha otorgado a la iglesia? De vosotros, no dijo del mundo,
Dijo de vosotros, de lo que está ahí en la obra, de lo que están en mi nombre. Cuando se reúnen en mi nombre y se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, yo estaré ahí. Y mi Padre lo verá desde el cielo y lo confirmará. Ahora volvemos otra vez a Génesis. En Génesis 18, verso 20. En el verso 20 dice: y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Al pequeño lo puso delante del mayor. Y así se quedó. Y Dios lo bendijo. ¿Tiene la iglesia el poder? O volvemos otra vez a Mateo. Hoy en día el Espíritu Santo sigue hoy llenando de luz a los líderes y a los pastores en la iglesia. Hay muchos que yo vuelvo y digo, yo no soy de los que ando tapando el sol con un dedo. Hay muchos que se han torcido, pero ya le dije a ustedes un recuento que tomó su mano. Y que no hay uno desde Génesis hasta Apocalipsis que no la hayamos hecho mal. Pero poderoso es Dios para volverlo a levantar o para dejarlo batido en la tierra, a que se queden ahí para siempre. Tú solamente pídele a Dios que te use y que te esconda en su mano. Porque no somos excepto ninguno. Ninguno. Este asunto se dio allí en el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el problema de que Israel trae porque trae el libro de los Hechos? Porque yo leí el versículo 1 donde decía: entonces algunos que venían de Judea, de donde era Jesucristo, oye bien, enseñaban otro tipo de doctrina. Los apóstoles estaban enseñando una doctrina y esto enseñaban a los que ya se convertían, que eso pasa hoy en día, a los que ya eran convertidos, a los que ya habían aceptado a Jesucristo, le enseñaban otra doctrina. ¿Y cuál era la otra doctrina? La obra. Que sin obra no iban a ser salvos. Hoy en día está igual. Que si no usa la falda larga, no va a ser salvo. Que si no te pone como un pincel, no va a ser salvo. Que si no te quita los aretes, la prenda y todo. Oye, que yo no estoy en contra de eso, háganlo como ustedes lo sientan. Yo no predico eso. Estoy diciendo lo que está predicando hoy en día. Que hay que ser santo así, 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 así. Y el corazón sucio por dentro, con comido negro, como cuando tú limpias un motor de una máquina. Predicando, ¿sabe qué? Obra. ¿Sabe por qué predicamos las obras? Porque no hemos entendido el evangelio. ¿Sabe por qué predicamos las obras? Porque no escudriñamos las escrituras. ¿Sabe por qué predicamos obras? Porque no hemos entendido cuál es el plan de salvación. Que por gracia soy salvo. Y porque has confesado a Jesucristo en tu corazón. Ahora creemos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no bastó. No basta. Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no basta para usted ser salvo. Que lo que para poder ser salvo tienen que vestirte como un pincel. Y yo no estoy hablando que ande como un delincuente. No. Pero es que no predicamos ropa. Es que yo no veo bien que prediquemos ropa. Porque el mundo ha ido evolucionando. Vino la edad de hielo, la edad de piedra, la edad de la inocencia, la edad de yo no sé qué. Y en esos tiempos caminamos una vez en cuero. Y yo trataba con el hombre de nuevo. O Dios se alejó del hombre porque el hombre no vestía bien. Y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. ¿Verdad que el tiempo no exige cambio? Pero hay gente que no cambia. Amén. Seguimos. Llamó a sus hijos. Llamó a José. Y le dice a José: vamos a entrar en un acuerdo. El acuerdo es que los dos hijos que te nacieron a ti aquí en Egipto, antes que yo llegara, esos dos hijos los voy yo a atar a mí y a mi descendencia.
Ellos heredarán como va a heredar Rubén y como va a heredar Simeón. Más los otros hijos que te nacieron de ahí para allá, esos serán tuyos, lo que tú engendres de ahí para allá. Pero estos dos lo cojo yo para mí. Dios estaba mirando, Dios estaba observando. Yo no creo que si fuera para estos tiempos, alguien se levantaría de los mismos hermanos de la ascendencia de José y Jacob, dirían, pero ¿por qué estos dos tienen que ser cuando nosotros tenemos más hijos? Judá tiene más hijos, tiene los otros mayores que José tienen hijos, y él no lo mete dentro del pacto de la familiar. ¿Por qué a lo de José? Pero nadie dice nada. Tampoco Dios calla. Entonces, lo bonito de esto que yo quiero traer, el cuadro de este asunto que yo quiero traer, es que cuando ellos hacen ese pacto, se sella también en el cielo. Luego Dios empieza a hablar con la media tribu de Israel, de Manasés, y la media tribu de Efraín, para los que saben Biblia. Y de ahí para allá Dios empieza a tener una relación con estas dos media tribus. Con la media tribu de Efraín y la media tribu de Manasés, acerca del pacto que hicieron José y Jacob. A la iglesia se le ha otorgado el poder. El poder se le otorgó a Jesucristo. Todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que ustedes desaten en la tierra será desatado en el cielo. Si dos de ustedes se pusieron de acuerdo sobre cualquier cosa, así se hará. Y no olviden que yo estoy en medio, donde quiera que hagan 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí yo estoy. Entonces estamos hablando de que la iglesia, con todo y sus defectos, con todo y sus problemas, con todas las dificultades que yo le vengo mencionando, que esas dificultades y estos problemas empezaron en Génesis. Desde Génesis, pasando por Abel, pasando por Jacob, pasando por Isaac, pasando por Abraham, pasando hasta los discípulos de Jesucristo, todos han sido problemas, hasta con la iglesia con la que Pablo discutía y también Pedro, los problemas. Entonces, en la iglesia de Cristo siempre han habido problemas. Hoy tú te llenas la boca o lo que te dé la gana de llenarte, de acusar a la iglesia con ese dedo. Pero no te has dado cuenta que esa iglesia es la iglesia de Jesucristo, la que ya ha justificado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No por las obras, sino por la fe, hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que lo que está mal está, pero no, ¿quién es usted? Dice la Biblia, para acusar al siervo de su Señor. Continuamos con el libro de los Hechos. Tema 2. ¿Cómo se alborotó? Hubo ese gran alboroto allí en la iglesia, en Jerusalén. Y se mandaron a buscar los discípulos para discutir ese punto, un punto que estaba comiendo la iglesia, un punto de dislocamiento, un punto en cual uno decían una cosa, otros decían otra cosa, y así no puede ser. ¿Crees tú que lo que tú estás predicando, ya otros antes de ti no lo predicaron y cayeron? Muchos se han levantado contra la iglesia, han caído. Muchos se han levantado contra los pastores, han caído. También esos pastores que hicieron lo malo cayeron también. Pero la iglesia sigue en poder. La iglesia sigue llena de poder. La iglesia sigue alcanzando metas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted dice, sí, hay sinagoga del diablo ahí, hay gente, vale, los que están haciendo las cosas mal, se la verán el día del juicio. Pero no la iglesia entera. Entonces a mí no me corresponde acusar al siervo de mi Señor. Poder tiene mi Señor para desaparecerlo a su debido tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí dice el libro de los Hechos, capítulo 15, versos 4 y 5, dice: y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Hablamos, la iglesia tiene todo el poder. Y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. La iglesia sigue teniendo el poder. Pero algunos de la secta, de los fariseos, todo aquel que no esté en la iglesia es secta. Oye bien, aunque usted diga que está con Cristo, aunque usted diga que usted está con el otro, usted o viene a redir o es oveja de carriar. Son dos cosas. Y como un camino uno va hacia arriba, hacia la gloria del eterno, y a un lugar de descanso, el cual Cristo ha preparado de antemano para su pueblo. Porque tendremos 1000 años con él aquí. Y después de los 1000 años, ¿qué? Después de los 1000 años nos vamos con él. Después de los 1000 años nos quedaremos aquí, también nos vamos con él. Hay gente que cree que nos quedaremos, que no, nosotros no vamos con él. Él le dijo así en el libro de Juan, capítulo 14, donde yo esté, que ellos estén conmigo. Eso te pido, Padre, que donde yo esté, ellos estén conmigo.
Si Él viene, venimos con Él. Si Él se va, nos vamos con Él. Por la eternidad y para siempre. A su nombre gloria. Y nos iremos con Él. Si Él viene, venimos con Él. Y si Él se va, también nos iremos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la iglesia tiene el poder. A su nombre es gloria. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por las iglesias que estaban en Jerusalén. Y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aún con sus dificultades y sus problemas. Y los acosamientos que tenían detrás de la espalda. Como hoy en día. Hoy en día hay un acosamiento muy fuerte sobre la iglesia. Hoy en día hay un acosamiento muy fuerte sobre los pastores. Hoy en día hay un acosamiento muy fuerte sobre los líderes. Hoy en día hay un acosamiento sobre la iglesia de Jesucristo. Pero la Biblia dice, ay por aquello que le son de piedra de trompiezo a uno de estos pequeños. Y la gente se pensará que está hablando con los impíos. Él no está hablando con los impíos. Él está hablando con los mismos hermanos de la iglesia. Que los son piedras de trompiezo a la obra. Que le son piedras de trompiezo a los pastores. Que le son piedras de trompiezo a los líderes. Que le son piedras de trompiezo a los profetas, a los predicadores. Que lo hay. Usted no sabe que lo hay. Perdón. Y él está hablando con ellos, mi hermano. Y contigo, que le piedra de trompiezo a la iglesia, porque ya le dije que hoy lo hay. Mira cuántos canales hay en YouTube ahí hablando mal de la iglesia. Hablando mal de los pastores. Que son estos, que son los otros. Pues tú te has mirado. O tú te has visto bien. Entonces, cosa que tú eres alto y los demás no. Tú estás bien y los demás no. ¿Acaso estuvo Jacob bien? ¿Cuándo fue que Jacob estuvo bien? Y mira cómo alcanzó la salvación. ¿Cuándo fue el problema de Abraham y Sara? Alcanzaron la salvación. ¿Y cuál fue el problema de David? Alcanzó la salvación. ¿Y tú crees que tu lengua va a hacer que esa gente se pierda? No, misericordioso es Dios. Ahora, a lo que más lo está haciendo y Dios ve que no están en su salvación, como tú, irán al infierno. Sí, irán al infierno, lamentablemente. Pero tú no eres quien tiene que decidir. Porque ¿quién eres tú para acusar al siervo de tu Señor? Poderoso es Él, ¿para qué? Para batirlo hasta el polvo de la tierra, y poderoso es Él para levantarlo hasta las nubes. Bendito sea el nombre del Señor. El 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarde la ley de Moisés. De la secta que habían creído, oye bien, no estamos hablando ahora, oye bien, de que son gente de fuera, son de los mismos de la iglesia que se levantan, oye bien, un grupito, el grupito de la santidad, que le llaman a los otros inmundos. Hasta el pastor muchas veces levantan contra el mismo pastor, porque las cosas que el pastor está haciendo a ellos no les caben. Se le olvidan que es por gracia, y que el pastor, se acercan al pastor y ven sus debilidades, y ella anda con una falda, y con una falda que le tapan hasta los zapatos, la vestimenta. Pero yo le pregunto si cuando llegan a casa duermen con ella y se acuestan con ella y viven con ella. No, porque yo la he visto muchas veces en su casa como viven. Solamente la apariencia es afuera, sepulcro blanqueado, dice la Biblia. ¿Para quién lo hacen? ¿Para el hombre o para Dios? Porque la Biblia dice que para Dios toda la cosa. Y si es para Dios, debe de hacerlo dentro de la casa y fuera de la casa. O nada más lo hacen fuera de la casa para confundir al enemigo. Entonces, ¿sobre qué estamos fundados? 5. El 5 del libro de los Hechos, capítulo 15. Pero algunos de los ascetas, de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y que guarden la ley de Moisés. Mira lo que trajeron. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, no, pero ¿cómo es esto? Hasta donde yo entendía es la palabra que Nicodemo quiere expresar. Hasta donde yo entiendo, solamente había que guardar la ley de Moisés. Y ya con eso íbamos a ser salvos. Pero Jesucristo le dijo, no, esa era una. ¿Sabe por qué? Porque las cosas están sujetas a cambio. Y en la iglesia también lo son. Así están sujetas a cambio, hermano Israel. ¿Dónde dice la Biblia que están sujetas a cambio? Sí. Jesucristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, mas oímos su sonido. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es que todo aquel que ha nacido de Dios
Dios se encarga de traer el cambio. Primero era el tiempo de la ignorancia, luego llegó la ley cuando el hombre estaba preparado, y luego en el tiempo y bien cuando se cumplió el tiempo mandó a su hijo. ¿Para qué? Para quitar la ley y poner la gracia. Tú estás viendo que Dios está sujeto a cambio y buscando que el hombre se salve. Ve como Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios no se muda ni se cambia en su ideal y en el pensar. Y uno de ellos es el que Él se ha comprometido en que la humanidad va a salvar lo que más pueda de la humanidad. Aunque la humanidad camine de pan hacia Dios, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Secreto de Él. Amén. Y por eso Él trae cambio al hombre para que el hombre alcance la salvación. Pero Él sigue en el mismo lugar. ¿Quién se va es el hombre? Oye, aquí yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que yo. Entonces, ¿está sujeto a cambio o no está sujeto a cambio? Yo lo haré de nuevo. Amén. Cuando el hombre falla, Dios busca una solución. Cuando el hombre cayó, Dios trajo la solución. Amén. Cuando el mundo antiguo fue perecido en agua, Dios trajo una solución para que se cumpliera su palabra. Dios siempre tiene solución. Entonces tú eres radical. De lo que dicen, yo no me muevo de aquí, tú en el llueve y vente. Entonces tú no estás sujeto a un cambio en tu vida. Porque hay cambios que son buenos. Yo no te digo que tú seas un cambio para libertinaje y salir. No, no. Pero el cristiano no puede decir que puede ser radical. No puede. Esa palabra no cabe. ¿Sabe por qué esa palabra no cabe? Porque nosotros somos como el viento. Y el viento sopla. Va de aquí, va de allá, conforme a como Dios ordene. Y todo aquel que ha nacido de Dios está sujeto a cambio, hermano. ¿Está viendo entonces por qué la palabra radical en el evangelio no está bien? Usted puede ser una persona de ideas fijas, sí. Pero un buen líder está, oye bien, preparado para escuchar los cambios, si son buenos, si son malos. Y cuando son buenos, adaptarse a ellos. Ahora, un líder no puede estar de aquí para allá para acá tampoco. Un líder tiene que valorar y tiene que tener los pies firmes. Entonces, cuando vienen los cambios, le observa. Y si quieres renovar tu mente, como dice el libro de Romanos, usted la renueva conforme a la voluntad de Dios y que sea para crecimiento de la obra. Entonces, ¿puede ser radical? No. No, tampoco un líder puede ser radical. No. Seguimos. Y vuelvo y le digo que la palabra radical no es mala. Pero un cristiano no puede llenarse la boca y decir que es radical. Y no porque quizás no sepa, quizás no sabe lo que significa ser radical. Porque los cristianos no deberían de serlo. Porque los cristianos no dependemos de nosotros, sino depende de Dios. Y Dios es quien trae los cambios. Y cuando Dios trae los cambios, si usted es cristiano, tiene que cambiar. Y no me digas que no lo hay, porque lo han habido. Y tú lo sabes que lo han habido. Desde el tiempo de la creación hasta acá, Dios ha hecho muchos cambios en la humanidad. Y ahora estamos sujetos a otro. Amén. Ya se acaba el tiempo de la gracia. Hizo otro cambio que viene. Y Dios lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, seguimos, capítulo 6, perdón. Hechos, capítulo 15, verso 6. Búsquelo ahí, dice. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para contender. Amén. Amén. Para contender este asunto. ¿Se reunió quién? La iglesia. La iglesia es la que tiene que reunirse para resolver los problemas de la iglesia. No para que usted lo esté divulgando por YouTube. No para que usted lo esté divulgando por el Facebook. No para que lo esté divulgando por una emisora, por la radio, por donde sea. No. En la iglesia se resuelven los problemas de la iglesia, que siempre lo han habido y lo van a ver. En la iglesia siempre se han resolvido problemas, porque la iglesia siempre ha tenido problemas dentro de ella, pero ha sabido resolver sus problemas. Lo tiene la iglesia católica, lo tiene la Adventista, lo tiene todas las dominaciones que yo voy a mencionar, que con respeto, no lo estoy hablando en mal, que ustedes saben que todo lo que estoy hablando, los católicos saben lo que estoy hablando, los pentecostales saben lo que estoy hablando, cada religión sabe lo que estoy hablando, que cada nosotros los humanos tenemos siempre problemas, pero hemos sabido resolver nuestro problema de adentro. Lo tienen los testigos de Jehová, lo tienen los musulmanes, tienen todo, pero hemos sabido, ¿sabe qué? Resolver nuestro problema de adentro y que se queden adentro. Hoy en día lo estamos divulgando por los radios, no lo bueno, lo malo. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es? Dale para allá entonces. Bendito sea el nombre del Señor.
Seguimos con el versículo 7 del capítulo 15 del libro de los Hechos. El 7 dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó. Escuchen esto, el líder de la iglesia, el pastor. Y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hacen algunos tiempos que Dios escogió que los gentiles oyesen por boca, oye bien, por boca la palabra del evangelio. Que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Hasta ahí. Se levantó el cabecilla, que ya ustedes saben que Pedro era la cabeza. Ahí estaba Pablo, ahí estaba Andrés, ahí estaba Tomás, ahí estaban todos, pero Pedro era la cabeza. Entonces se levantó el líder. A él es que hay que escuchar. Y a él que Dios le va a llamar en cuenta también. Cuando la casa camina mal, el padre de familia que tiene que dar cuenta. Los padres. Por eso hay un pastor y hay líderes. Así que cuando tú, asegúrate tú de hacer la cosa bien, pero permanece ahí. Amén. Y después de muchas discusiones, oye bien, después de muchas discusiones, esto aquí para unos tiempos de hoy en día se había ido esa iglesia abajo. Habían cogido el móvil, se habían puesto a grabar todos los problemas. Mira que fulano dijo, que el otro dijo, el otro grabando para engancharlo en el YouTube, para engancharlo ahí en el Facebook, para engancharlo por allá. ¿No? Lo están resolviendo allá adentro, dentro de la iglesia, su problema de la iglesia, como la iglesia siempre ha sido, así, sí. Y dice, después de muchas discusiones, ¿sabes lo que a segunda o cuántas veces se golpeó la mesa ahí? ¿Sabes cuántas veces se golpeó la mesa con la mano? Pero estaban ahí unidos ahí, hasta resolver ese problema. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia resuelve su problema dentro de la iglesia. Por hoy en día, todavía no ha salido bien. Con un móvil no graban la buena dádiva de cuando el Señor dice, hay un hermano que hay que orar por él. Eso no lo graban. Aquí hay un hermano que Dios ha hecho un milagro. No, miran a ver si era fingido. Y aún siendo de verdad, dicen que es fingido. Para engancharlo en las redes. Y el canal que está pegado te va a pegar tú en el infierno. Bendito sea el nombre del Señor. Y después de muchos discípulos, después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hacen algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Ese es el 7. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Ustedes han traído ahora que Jesucristo ordenó, Jesucristo ya anuló la ley. Jesucristo entró al velo del templo, rasgó el velo del templo, dijo: entren todo ya. Separó lo que separaba al hombre. Hoy en día todavía se preguntan, hermano, que si una mujer puede subir al púlpito. Entonces, que cuando Dios limpió a los animales, Dios limpió al hombre, a la mujer la dejó sucia. Tú estás viendo cuáles son nuestras mentes que están arraigadas todavía sobre estos mismos que estaban allí. Lo que sobre la iglesia se paró. Y esos son los mismos que están predicando por ahí una cosa que esto no puede ser, porque no entienden de nada, hermano. Creen saber, y lo peor de todo es que son ciegos, guía de ciego. Porque aprenden eso y siguen enseñando eso. Para que Dios entonces limpió todos los animales, dice que todo lo limpió. Y le voy a buscar la cita ahora. Pero a la mujer se la dejó sucia. Para que ya todo está limpio, hasta los animales, menos la mujer. Todos pueden subir al púlpito, menos la mujer. Hay cosas y tú sabes que hay grupos que salen de nosotros mismos, pero que no son como nosotros. Y oye, y profetizan ser como nosotros, pero en sus hechos dicen que todavía no han aceptado que la sangre de Cristo haya limpiado la humanidad. Cree que con los hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos, capítulo 9, 4 y 5, y luego seguiremos con el versículo 6. Amén. Y en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 9 y versículo 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ya sabemos la historia, que será Pablo.
Continuamos con el versículo 2 porque quiero enseñarte algo. El versículo 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese es el versículo 4. Usted sabe la historia, porque yo estoy hablando también con gente que sabe, y si no, ya le hablo de ella. Pablo sabía que la iglesia o que los apóstoles iban por ese camino. Él pidió carta haciéndose el tonto, diciendo: si en caso encuentro a uno de esos cristianos protestantes que andan por ahí, que protestan contra la ley, dame carta, por si yo lo encuentro, matarlo. Él sabía ya que el grupito iba adelante. ¿Saben la idea de la historia? Pero él quería asegurarse que no iba a tener problemas para matarlo a todos. Cuando ya le estaba dando el alcance al grupito, entonces apareció esa luz y lo tumbó del caballo. Repetimos el versículo 2, el versículo 4, para que nos demos bien cuenta. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ese grupito que iba ahí era el mismo grupito que acababa de tener una fuerte discusión en Jerusalén para ponerse de acuerdo, en la que muchos quizás se pusieron de acuerdo y muchos se quedaron enojados, porque somos nosotros así los humanos. No es bíblico, pero ustedes saben, cuando hay una reunión en la que hay muchos diferentes de opiniones, unos se quedan conformes, pero otros no, aunque mayoría gane. Y de ese grupito que iba ahí, ese grupito iba en ese camino y Pablo lo iba siguiendo. ¿Qué es lo lindo de este cuadro que nosotros vamos a ver? Es que el versículo 4 dice que cayó, lo tumbó del caballo una luz. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre gloria. Repetimos el 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora, ¿a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. ¿Tú a quién persigues por medio del WhatsApp? Por medio del Facebook, por medio del YouTube. ¿A quién tú estás persiguiendo? A la iglesia. Es que no lo sabía. Y tú lo sabes que sí. Tú sabes que tú la estás persiguiendo. Porque todos esos vídeos que tú enganchas. Y cuando tú oyes algo malo, tú huyendo, corre primero antes que otro lo sube tú corriendo. ¿Tú quién está persiguiendo? A la iglesia. Amén. Sigue ahí. El 5 dice: él dijo: ¿quién eres? El Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quién tú estás persiguiendo? A la iglesia. Y si persigue a la iglesia, ¿a quién está persiguiendo? A Jesús. Tú también le estás crucificando otra vez. Bendito sea el nombre del Señor. Alábale ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Tú sigues dándole para allá. A su nombre de gloria. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas, oye bien, te dar contra el aguijón. Luchar contra corriente. Lucha contra corriente. Porque por gracia soy salvo, no por obra. ¿Tú crees que por obra? Ay, ¿por qué esto tan mal? ¿Por qué estos se tiran al suelo? ¿Por qué estos no dan buena experiencia? ¿Estos no dan buenos talentos? Por gracia soy salvo. Y la gracia es que ellos han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pero tú no. ¿Sabes por qué tú no lo has aceptado? Porque eso es para loco. Pero la Biblia dice: qué locura para todo el que se pierda. ¿No es la misma Biblia que dice que tú no lo puedes aceptar? Porque tú te vas a perder. Y mientras tú lo veas como una locura y que ahí no está Dios, tú te vas a perder, porque ahí está Dios. A su nombre de gloria. Alábale ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con el versículo 6, de hecho, del libro de los Hechos 9. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Siempre he hablado de esto en todos los estudios. Me encanta esa palabra. ¿Sabes por qué me encanta esa palabra? Porque esa palabra es muy fundamental para la iglesia. Oye, tu pastor que está escuchando, y para los líderes que están escuchando. Esta palabra es muy fundamental. Cuando tú ellos vienen a la casa de Dios, ellos preguntan: ¿qué quiere que haga? Entonces tú le dices: quédate así como está, que Dios tratará con ellos. No. Vete, que se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Dónde? En la iglesia.
En la iglesia se le dice a usted lo que tiene que hacer. Y si usted se somete, será salvo. Si usted no se somete, no hay salvación para usted. Si usted cree que usted está por encima de eso, eso fue lo que hizo Naamán. Naamán, un gran general en Siria. Siria por encima a muchos años y luces de Israel. Mejor organizado, en poderío, en armamento y en todo. Naamán, y que había derrotado a Israel cuántas veces. Y Naamán le salió lepra, y ya te saben la historia. Y le dijo a la niña que tenía ahí como esclava de israelita, porque tú sabes que los israelitas estaban debajo de él. Pero en mi tierra ya hay un hombre que si usted va y le cura. Dice así. Y preparó, pidió carta con el rey. Con su rey, porque era un general muy obediente. Y muy útil en ese rey. Y el rey, como llamaba bastante, le dijo, sí, vete. Aunque son tierra enemiga, pero vete allí. Para que te curen de esa lepra. Si dicen que allí hay quien cura, pues vete tú. Y cuando llega allá, que lo vio Eliseo lo miró. Eliseo ni salió a verlo. Sino que mandó a su siervo y le dijo, vete, dile a él que se vaya al río Jordán. Y que se sumerja en el agua 3 veces. Y luego que se vaya. Nada más empezó a protestar como cuando tú llegas a la iglesia sin saber lo que se esconde dentro de la iglesia. Y todavía no lo sabe. Ya tiene 3 y 4 años en el evangelio, 5 y 6. Y todavía no conoce los misterios. Y los misterios son que por gracia. Que no por obra. Para que nadie se gloríe. ¿Qué obra fue la que hizo el ladrón en la cruz de Calvario? Lo vamos a ver más adelante. Ninguno. ¿Y pues sale? Amén. ¿Qué obra fue que hicieron la mujer samaritana cuando le dijo, vete, tus pecados son perdonados, no peques más? ¿Y son salvos? ¿Esto por obra o por gracia? Por gracia. Y Naamán le dijo al criado que él trajo consigo, pero mira me he movido de allá, de tierra lejana, de Siria. He venido aquí, yo esperaba que se le saliera de ahí, de donde está escondido, que ni le he visto, y pusiera su mano sobre mí, y me limpiara. Y es que ni siquiera me ha atendido. Él no conoce quién soy yo. Soy una persona muy importante. Mira que manda a su criado, que ni siquiera él mismo. Y me manda ahora, mira hoy a dónde me manda. Al río Jordán. ¿Tú sabes cuántos ríos mejores y con las aguas más limpias que el río Jordán tenemos nosotros en Siria? Para venía ahora a mandarme a mí a meterme en ese río viejo, sucio. Y le dice el criado, oye, es mi señor. Y si él te mandara a subir una loma de esa, ¿tú no lo harías? Dale gracias a Dios que nada más fue eso que te mandó. Vaya humilladamente y hágalo. Dios, pues lo hizo. Así tenemos gente que entra a la iglesia, que el pastor no debe predicar así, que los líderes no deben deportarse así. Pero tú que sabes de los misterios y los sazones en que Dios ha escogido a esta gente para él glorificarse. O sea, a ti te mandaron a obedecer. Y usted solamente está llamado a obedecer. Pero como tiene un espíritu, oye bien, de soberbia, no se doblará, le va a doblegar ni a ese pastor, ni al otro que viene, ni al líder tampoco, porque en ti hay un espíritu de soberbia y el cual usted no lo conoce. Y el espíritu de soberbia dice que todo el mundo está mal, pero que usted también. Amén. Y hasta que eso no muera en usted no va a ser salvo. Lo siento mucho, pero yo estoy aquí para decir la verdad. Y temblando, dice el versículo 6, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tiene que hacer. Oye, se te dirá lo que tiene que hacer. Yo he visto predicadores, hermano, en YouTube, predicando cosas que ni entienden, ni oyen, ni ven. Comparando las escrituras, hermano, y se ve claro que nunca recibieron doctrina. No porque no hablen bonito, porque esto no es de hablar bonito, con acento y palabra bonita. Esto es de saber el significado exacto que el Espíritu te revela por las escrituras. Y hay que estar, el Espíritu Santo tiene que estar en ti. Y el Espíritu Santo no está en una persona llena de soberbia.
El Espíritu Santo no está en una persona que no haya hecho los deberes. Por eso el Señor te dice escudriñar las Escrituras. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Así que si las palabras no pasan, es que escudriñar diligentemente para saber en qué pie tú estás parado. Pero hicieron como los samaritanos. Que los samaritanos, cuando en el tiempo de Drac y Nehemías estaban construyendo el muro, iban a construir el templo, ellos se ofrecieron para ayudar. Y Israel le dijo: no, estos son trabajos de nosotros y le pertenece a la casa. Ellos cogieron una copia del libro de la ley y se desgaritaron y se fueron. Y desde entonces hicieron enemigos de Israel. Hasta en el tiempo de Cristo. Con el tiempo de Cristo dice la Biblia que la mujer samaritana le dijo a Jesús: nuestros padres adoran aquí en el templo, en los montes todavía. Pero ustedes dicen que hay que adorar allá en Israel. Y nuestros padres dicen que no, que se puede adorar aquí. Y Jesucristo le dijo: ustedes no saben a quién adoran. Porque en realidad, donde hay que adorar es ¿dónde? En Israel. Y el apóstol Pablo dice: ¿de dónde vienen los israelitas? ¿De dónde vienen los patriarcas? De Israel. ¿Y los profetas de dónde vienen? De Israel. ¿Y el culto racional de dónde viene? De Israel. ¿Y la ley de dónde viene? De Israel. Pues allá hay que adorar. Amén. Pero Jesucristo le dijo luego: aunque va a venir una hora, y la hora ya está, en que el verdadero adorador va a adorar a Dios en todo lugar. Y Dios está buscando a tales adoradores. Pero un adorador puede adorar en cualquier lugar, pero en obediencia. No significa, porque el apóstol Pablo en la vida no se contradice. El apóstol Pablo dice que no deja de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que le adoren en la casa, que le adoren en el trabajo, que le adoren en la calle, en la plaza, en todas partes, pero usted tiene que tener un lugar de alimentación. Porque usted necesita la alimentación. Porque Dios sigue revelando palabras hoy en día, que es lo que yo siempre le he dicho. El último estudio que le di fue cosas que nos fueron ocultas, uno de los últimos estudios. Cosas que nos fueron ocultas que hoy se le está revelando a la iglesia. Pero es a la iglesia que le está revelando. La iglesia es un pueblo redimido que ha llorado y que ha sufrido en su larga existencia. La iglesia fue azotada y esparcida, pero permaneció unida en su amor y sus promesas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia por el mundo ha caminado, pero no ha contaminado su cuerpo con la impureza. La iglesia muchos males ha soportado y con paciencia ha esperado la redención que se acerca. Levántate, oh anunciadora de Sión, súbete sobre un monte alto, ve y dile al mundo que Cristo vuelve y el amor la sustenta.